Entonces, vamos a presentar el título que hemos reelaborado, porque habíamos puesto es Reconstruyendo el análisis económico, el verdadero capitalismo versus el modelo de bienestar, ¿no? Este es el título que le hemos puesto a partir de, pues, de un cambio que hemos hablado el profesor Barquín y yo, ¿no? Bueno, adiós. Luego, perdón. Bueno, vamos a iniciar diciendo que el arribo de este nuevo, bueno, de este gobierno, que todavía le llamamos nuevo, pero que ya lleva 2 años, fue un arribo donde se planteó de manera urgente y necesario transformar el sur-sureste del país, un sur que es presentado como abandonado, sobre lo cual hemos debatido en otros espacios que realmente es producto de un proceso histórico que ha empobrecido a este territorio, ¿no? Desde el proceso de colonización, y bueno, que hoy es considerado como pobre, aunque tiene la mayor riqueza biológica del país. Es un sur indígena y un sur agrario, ¿no? Y bueno, desde que arribó el gobierno de la Cuarta Transformación se habló de la necesidad urgente de transformarlo, lo cual coincidimos, y hay que transformarlo, pero aquí lo que nosotros nos hemos planteado es qué tipo de transformación se está planteando y qué modelo civilizatorio está proponiéndose para esta transformación del sureste, que sí es necesario, pero ¿cuál sería, ¿no? Y bueno, algo que observamos en los diferentes discursos es que desde el principio se planteó que había que desarrollarlo, incorporarlo e integrarlo pues al proceso nacional y al proceso de desarrollo que estaba o que está en otros espacios y que ahí está ausente, ¿no? Entonces este es el punto de partida. Y bueno, ¿cómo transformarlo? Se ha planteado que una de las formas fundamentales es a partir de los megaproyectos. Y bueno, y estos megaproyectos, no olvidemos que en este proceso ya largo de pandemia, en el diario oficial fueron declarados como esenciales, ¿no? A pesar de que hay grandes hacinamientos en estos, ya han sido documentados por trabajos periodísticos muy interesantes de cómo conviven por ejemplo, en la construcción del aeropuerto, de alguno de los trenes, en la refinería, cómo conviven ahí. Sin embargo, o sea, una gran cantidad de trabajadores, de obreros que están ahí haciendo estos megaproyectos, y sin embargo, bueno, estos siguieron, y enfermos del COVID, una gran cantidad también de ellos, y estos siguieron, ¿no? Entonces, fueron declarados, además de como estratégicos para este gobierno de la Cuarta Transformación, también como proyectos que serían fundamentales para salir de la crisis del COVID, ¿no? Y bueno, dos de estos proyectos insignias, que son el Tren Maya y el Corredor Transísmico, contemplan esta visión civilizatoria de desarrollo que nosotros estaríamos cuestionando más adelante ya con la exposición del doctor Barquín, y tiene de fondo esta concepción teórica y práctica de lo que son los pueblos de desarrollo para el bienestar, llamados así en el corredor transísmico, y bueno, se ha planteado que sean 19 para el Tren Maya y 8 para el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Y bueno, y en estos predomina, en particular, por ejemplo, en los del Tren Maya, una visión de desarrollo como, o donde se pone a la ciudad como el modelo único posible de desarrollo, ¿no? Eso lo ha comentado el responsable del Tren Maya, Rogelio Jiménez Pons, y bueno, está de fondo toda esta idea de urbanización como pues una política dominante de desarrollos económicos e industriales. Y bueno, y algo muy importante de incorporar a los ejidatarios y pequeños propietarios dentro del sistema financiero, que más adelante abundaremos, ¿no? Bueno, eso sería esta segunda lámina, es decir, tendrían que otorgar sus tierras a un mecanismo financiero del cual haremos mención brevemente, ¿no? Y bueno, desde el proyecto de nación se habló de que estos espacios, tanto el mundo maya podía
incrementar la competitividad del producto turístico, ¿no? Ahí se hablaba ya con este lenguaje, es decir, también se hablaba de desarrollo, pero se hacía énfasis en esta parte y en este discurso de un tipo de modelo económico. Y para el Istmo de Tehuantepec, bueno, se decía que este espacio tenía un valor estratégico y era una región de gran potencial económico, entre otros, ¿no? Y bueno, y algo que nos ha llamado mucho la atención es estas declaraciones de qué es lo que se quiere hacer en el sureste, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere hacer en el sur de este país? Y bueno, una declaración también del responsable de Fonatur, el responsable también a la vez del principal responsable del proyecto de desarrollo Tren Maya, es esta cuando se le pregunta qué quieren, qué se quiere hacer con el Tren Maya, qué es lo que se pretende. Y bueno, él declara, somos un gobierno distinto, eso que quede muy claro. Nosotros somos un grupo de izquierda que inclusive está instaurando más que otra cosa un verdadero capitalismo, ¿no? Por eso le pusimos de título a esta plática, a esta ponencia, un verdadero capitalismo versus otros, otro modelo civilizatorio, ¿no? Y bueno, en contraste aquí ustedes pueden ver en esta bueno, pintura que hace Francisco Toledo antes de morir, ¿no? El pintor que estaba en contra del Tren Maya y que decía no se está considerando el modelo civilizatorio de los pueblos. Bueno, él hace una serie de pinturas, aquí les compartimos una, ¿no? Con esta visión de un tren que hasta la fecha, bueno, sigue siendo un tren y un proyecto pensado fundamentalmente con diésel, ¿no? Se habla de que va a ser una parte eléctrica, pero todavía sigue predominando el diésel, ¿no? Y bueno, otro de los elementos también muy importante que incluye esta propuesta de civilización que sigue siendo pues la dominante es esto que vemos en esta imagen que Fonatur la tiene, además de decir que el Tren Maya es un proyecto capitalista de a de veras, ¿no? Ahora sí va a haber un capitalismo de a de veras. Bueno, aquí lo que vemos es una folclorización de los pueblos. Si ustedes pueden ver, aquí está un indígena, ¿no? Porque así lo ponen incluso prácticamente con penacho y haciendo un ritual. Y en la estación que va a ser de Palenque, esta sí ya va a ser la estación como va a quedar de el Tren Maya de Palenque, y lo que vemos alrededor son a los turistas y bueno, fotografiando a este indígena que está haciendo un ritual o que están haciendo un ritual, ¿no? Es decir, ellos han dicho, nos están, además de que desde nuestra perspectiva es un modelo civilizatorio que no nos contempla, bueno, nos están tomando como si fuéramos animales de zoológico, de pasen a ver a su indígena, y bueno, pues entonces nosotros no estamos como muy de acuerdo con esto, ¿no? Pero bueno, todo esto son declaraciones oficiales, de Fonatur, y esta que la pueden encontrar en la página oficial del Tren Maya, de cómo va a quedar y qué se piensa para la estación de Palenque, ¿no? Y bueno, por último, para dar paso, me parece, a la parte más importante de debatir este modelo civilizatorio dominante, que ya sabemos que se enmarca en una crisis ya también, pues, que algunos autores le llaman epocal, de sistema mundo, crisis civilizatoria también, ¿no? Producto de un modelo económico dominante que pues está llegando al límite, pero también que nos pone en cuestión desde hace muchos años como especie y como planeta. Bueno, es esto de la financiarización del territorio que pretenden hacer tanto en el corredor transísmico como en el Tren Maya, ¿no? Y bueno, a nosotros nos ha preocupado mucho esta propuesta de los polos de desarrollo, que hay que comentar también que, por ejemplo, el de los pueblos de desarrollo del corredor transísmico son creados y son pensados por una empresa en Singapur, ¿no? Que eso hay que debatir también fuertemente en un futuro cercano, ¿no? Pero bueno, en particular en los del Tren Maya, lo que se propone es que los ejidatarios y pequeñas propiedades pues otorguen o aporten sus tierras a un mecanismo financiero que de origen habían sido las fibras, y el presidente
declaró que no va a haber fibras, no obstante, el responsable del Tren Maya sigue diciendo que va a haber fideicomisos, que pueden ser los SECADES, que son otro fideicomiso, o los FIDIs, que son un fideicomiso de infraestructura para el desarrollo incluyente y sustentable, ¿no? Y bueno, con esto se pretende, nosotros decimos financiar lanzando certificados al mercado de valores, estos espacios, estos pueblos de desarrollo, y los ejidatarios tendrán que aportar sus tierras y en esas se construirán, lo hemos dicho, los hoteles, los restaurantes, los centros comerciales, los bares, los bancos, todo lo necesario para los millones de turistas que se tengan o se piensen que arribarán a este espacio, ¿no? Y bueno, por último aquí pueden ver en la parte derecha lo que es un fideicomiso, aunque insistimos ya no es una fibra, lo que se está pensando, los FIDIs siguen siendo un tipo de fibra, o sea, un fideicomiso de otra característica, y bueno, pues entonces sigue predominando esta visión dominante y ahora de financiarización del territorio. Bueno, con eso yo terminaría aquí y yo le voy pasando, usted me va diciendo, profesor Barkin, la siguiente parte. Muchas gracias. Nada. El debate de que está hablando Violeta es un debate muy profundo que también tiene que ver con el debate al interior de nuestro departamento. Hay un modelo alterno al modelo de mercado global. Hay un modelo de civilización que no es el modelo que heredamos a partir de la revolución industrial. Nosotros en el área estamos particularmente comprometidos con un modelo, con examinar algo que llamamos la ciencia postnormal para el sur global, que implica definitivamente examinar otras cosmovisiones, otras epistemologías. Una encomienda que es parte de esta visión es la visión de descolonizar el conocimiento. Yo no tengo tiempo en este momento de discutir el concepto de descolonizar el conocimiento, pero implica básicamente incorporar en nuestras formas de trabajar, en nuestras investigaciones, nuestros análisis, otra forma de examinar la relación entre sujetos y también entre la sociedad y el planeta. Y eso es particularmente importante. Implica incorporar, aprender de epistemologías locales. Y este mismo implicaría tratar de entender qué son y qué implican estas epistemologías. Implicaría necesariamente discutir y tratar de brincar de los modelos y los supuestos y las estructuras institucionales que estamos suponiendo que son inmutables, a examinar la posibilidad de otras instituciones. Esto es particularmente importante en cuanto a la idea de qué es un mercado, quiénes son los interactores en un mercado y cuál debe ser la forma de llevar a una mejor relación entre la sociedad y el planeta, que implica necesariamente aprovechar, aprender del conocimiento
ambiental tradicional. En nuestro área y en el trabajo en que yo estoy haciendo, esto ha implicado necesariamente desarrollar algo diferente que la economía ecológica o la economía ambiental que es tan dominante en el mundo. Nosotros lo llamamos y hemos tenido toda una literatura que afortunadamente está siendo muy bien aceptada en muchos círculos, sobre todo en América Latina, que lo estamos llamando economía ecológica radical. Próximo, Violeta. Esto implica examinar y preguntar qué quiere decir las cosmovisiones, las visiones comunitarias de los pueblos, de los muchos pueblos en México. Estos pueblos son grupos que extraordinariamente han sobrevivido con tradiciones con memorias de siglos atrás. Guillermo Bonfil Batalla escribió un libro, pues ya se ha vuelto icónico, un libro realmente de extraordinaria importancia que se llama, que son de México Profundo. Y en él está enfatizando la diferencia entre las cosmovisiones de los pueblos mexicanos y la necesidad, la obligación de que ellas tienen de confrontar los poderes dominantes. Yo pongo aquí la comparación entre la visión de Génesis, donde la humanidad fue expulsada del jardín de Edén. Es una simplificación muy grueso. Y el Popol Vuh, donde la humanidad nace de la naturaleza y es visto como parte de ella. Próxima, por favor. Estas comunidades están en este momento deliberadamente y de una manera muy activa, creando nuevas capacidades para una vida colectiva. Hay muchísimos ejemplos de esto. Hay una extraordinaria proliferación de ejemplos y de formas de vida colectiva que lo estamos viendo en México, por no hablar de las otras formas de vida colectiva que se está viendo en otros países del sur global. Implica que están organizándose en términos de sus actividades productivas propias, están atendiendo directamente la educación y salud. Lo vemos con mucha claridad. No tengo tiempo de examinarlo con detalle, pero la práctica del pueblo, de los pueblos en zapatistas es particularmente llamativo, pero la experiencia en Tosepan y en Puebla Norte y muchos en Sierra Juárez también son extraordinariamente ilustrativos. Implica conservación de herencias culturales, defensa del territorio, que implica necesariamente cuestionar los proyectos de minería, los proyectos de termoeléctricas, de presas que están amenazando con la conservación y la integridad de sus territorios. Y lo estudiamos en términos de un concepto que llamamos metabolismo social. Y están construyendo redes. Próximo, por favor. Los ejemplos que están en esta transparencia
Son ejemplos que quizás casi todos ustedes conocen. Los caracoles mandar obedeciendo de Chiapas. El campo no aguanta más, que era parte de una campaña en la cual muchos en la UAM jugamos un papel importante. Sin maíz no hay país. El Congreso Nacional Indigenista, que propuso su propia candidata para la presidencia. La idea de comunalidad, que es una versión mexicana, muy mexicana, de lo que se conoce en la zona andina como buen vivir, Sumac Causay. Y una de las cooperativas indígenas más añejo de todo México, tiene 43 años de existencia en la Sierra Norte de Puebla, el Tosepen Titanisque. Es extraordinariamente importante por la profundidad y la explícita discusión del papel de la mujer y la igualdad entre los géneros. Vamos al último ahora. Entonces, lo que quiero señalar con eso es que para muchos en la universidad, este tipo de enfoque parece algo, bueno, es para allá, lejos. Pero en México ya estamos hablando de 25 millones de personas que están organizadas en comunidades de este tipo, deliberadamente examinando la posibilidad de crear sociedades postcapitalistas. Los ejemplos, aún en el Brasil de Bolsonaro, el MST, el Movimiento Sin Tierra, está viva y está prosiguiendo con su visión de agroecología, de producir alimentos, incorporando y colaborando con grupos indígenas. En otros países en América Latina son muy importantes. Y en Norteamérica, aquella que es al norte del Río Grande, las primeras naciones están ocupando más legalmente, tienen derechos sobre más de la mitad del territorio de tanto Estados Unidos como Canadá. Y son 40 o 50 millones de personas que representan estos pueblos que están también organizándose para sus propias formas de sociedad. De esta manera, pues cierro diciendo que el Tren Maya, un verdadero capitalismo, es un verdadero mecanismo para destruir estos pueblos, para destruir sus territorios y pone el reto frente a este departamento, a nosotros en el Departamento de Producción Económica, qué tipo de economía estamos enseñando y qué tipo de sociedad estamos construyendo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Barkin. Voy a dejar de compartir. Y bueno, no sé si estarían de acuerdo entonces que presentaran las tres ponencias y al final hiciéramos una discusión ya englobando las tres. ¿Están de acuerdo? Ya. Bueno, entonces le damos la palabra y ya hemos dejado de compartir la pantalla para que pudieran exponer la próxima ponencia que corresponde a la profesora Patricia Couturier, ¿verdad? Sí, así es. Adelante, Pati. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Pues el trabajo que vamos a presentar, de hecho lo va a presentar Arturo González Osobampo, alumno del posgrado del PICA, en el que coincidimos en la forma de trabajar y de pensamiento antes de la pandemia, pero con mucha mayor razón frente a la pandemia. Sabemos que la pandemia ha frenado muchas de las actividades comunes y creemos que la economía solidaria es una opción real para poderla enfrentar. Entonces, Arturo, quiero presentarlo,
lleva 5 años como cooperativista y tiene otros tantos trabajando la economía solidaria. Hemos podido tener una conversación muy importante, teórica, práctica, en la que él nos ha enseñado mucho. Creo que el diálogo entre los que trabajamos teóricamente y con la gente que está viviendo el cooperativismo y otra forma de ver el mundo es muy importante, y de vivirlo, no de verlo, de vivirlo. Y Arturo es uno de estos seres humanos que a mí me parece admirable por la forma en que están trabajando. Solamente quería presentarlo. Arturo, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por su atención y por su tiempo, y muchas gracias a la doctora Couturier siempre por sus atenciones y la oportunidad. Pues bueno, lo que vamos a presentar tiene como nombre Economía Solidaria, una opción real a la crisis de la pandemia. La siguiente, por favor, y pues está constituida por la doctora Couturier y su servidor. Va a ser complicado el poder quizá conceptualizar la economía solidaria. Hay muchísimos conceptos detrás de, muchísimos autores que hablan de. Sin embargo, lo que sí podemos aclarar es que la economía solidaria tiene una concepción quizá más real, más humana de lo que es la economía, más holística, ya que toma en cuenta la cuestión de los demás seres vivos que están en el entorno. No solamente es una visión económica antropocéntrica, sino también se le da una validez y un peso específico a los seres vivos, a la naturaleza, como también un ser vivo, como la gran madre que tenemos, y a los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Las cooperativas en esta cuestión serían una de las expresiones de la economía solidaria. Hay más, evidentemente, las cuales vamos a abordar, y que estas cooperativas suelen responder a las necesidades de las comunidades en las cuales están insertadas, ¿no? No son organizaciones ajenas a las comunidades en las que están, ni son cooperativas o organizaciones que de alguna manera solamente usufructan o utilizan los medios que están a su alrededor para un propio beneficio, ¿no? Utilitarista y demás. Entonces, en vez de eso, pues las cooperativas, al estar insertadas en esas comunidades, tienden a resolver las problemáticas que afectan su entorno, ¿no? Y pues hablar de una organización como la cooperativa también implica, evidentemente, conflictos, cuestiones de carácter, de personalidades, de un conflicto también bastante propositivo, que permite con el pensamiento crítico abordar temas socioculturales importantes desde una cuestión, de nuevo, me parece más holística que otros tipos de organizaciones insertadas en otra economía, ¿no? La siguiente, por favor. Para este caso muy puntual, pues utilizamos a los autores Birchall y Hammond, que plantean justamente cómo en la depresión agrícola de la década de 1860 en Alemania, un reformador social, ¿no?, de nombre Friedrich Raiffeisen, proporciona una ayuda alimentaria de emergencia a los agricultores hambrientos y a sus familias. Esto, evidentemente, también pensando en la cuestión de cómo esta persona estaba insertada en la cuestión social de esta comunidad o de esta región. Y más allá de una cuestión asistencial, lo que hizo este reformador social fue hacer lo que podría llamarse como las cooperativas de préstamo y ahorro y crédito modernas, ¿no? Entonces, él se da cuenta que más que esta asistencia de nada más ayudar de manera alimentaria, lo que necesitaban era pues los medios, los recursos para modernizar sus métodos y obtener acceso justamente a los consumidores que podrían interesarse en sus productos, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, si retrocedemos a la crisis mundial financiera del 2008, de acuerdo con un estudio hecho por Sala y otros autores en España, las cooperativas que se encontraban más ligadas al mercado, pues eran las que más sufrían los embates de la crisis, ¿no? Y los efectos de esta misma. Evidentemente, todas las organizaciones en las crisis van a tener crisis y van a tener dificultades. Sin embargo, las que estaban más ligadas al mercado eran las que más tenían
sufrían más esta cuestión. Entonces, pues por ahí retomaríamos a Polanyi y dice, bueno, pues es que el enfoque que solo está basado en el mercado, en donde este lugar solamente funciona como un lugar de intercambio, o sea, como si fuera nada más la institución generadora del intercambio, donde el comercio solamente es su forma y donde el dinero solamente es el único medio, pues entonces reducimos al mercado como la única institución que va a generar al comercio y al dinero en función de ello, ¿no? No hay otras formas, ¿no? Y evidentemente Polanyi ya después va a abordar, y todos lo sabemos, ¿no? Diversas formas que hay justamente de intercambio, de comercio y también las grandes deficiencias que tiene como tal el mercado, ¿no? Como este lugar de intercambio que conocemos todos. La siguiente, por favor. Justamente Coragio retoma entonces el planteamiento de Polanyi que hacen la gran transformación y dice, bueno, lo que se tiene que hacer es, hay una necesidad de retirar al trabajo del mercado, porque el trabajo al final parece ser que es una cuestión también mercantil, ¿no? Oferta, demanda, cuáles son tus habilidades, te ofrezco este dinero, tus habilidades valen esto, etcétera, etcétera. Entonces caemos en las personas ya también en nuestro trabajo como una mercancía, y aunado a esto, pues desprivatizar los contratos de trabajo asalariado, y entonces añadir, ¿no?, las expresiones de la economía social y solidaria con todos los principios y los valores que estos implican, ¿no? Y por lo tanto, pues vincular en cuanto a esto a las redes de cooperación y la responsabilidad y la solidaridad con el otro, que me parece que en este caso la solidaridad como concepto es lo que, como práctica más bien, es lo que podría describir más finamente a la economía solidaria, ¿no? Por ahí Luis Raceto decía, bueno, la economía solidaria debe de tener en todo el ciclo económico solidaridad, producir con solidaridad, distribuir con solidaridad, consumir con solidaridad, ¿no? Entonces, de igual manera, en este planteamiento, pues, debería haber una limitación de la entrega y sumisión de la tierra al mercado, ¿no? O sea, justamente lo que estaban planteando anteriormente en la ponencia, ¿no? Pues, ahora los ejidatarios, que esta tierra para ellos es sagrada y que además tiene una cuestión sumamente ancestral, vertical, de herencia, de poco en poco de sus familiares, ahora van a tener que entregar estas tierras con unos mecanismos totalmente financieros de mercado que pues, solamente los que los inventan los conocen o creen en ellos y ponen justamente en sumisión, ¿no?, al mercado, al capitalismo, lo que ellos siempre han defendido, ¿no? Entonces habla también de esta desmercantilización de la naturaleza, ¿no? La siguiente, por favor. Para poder tomar un poquito como en perspectiva esto, pues la Organización Internacional del Trabajo estimó más bien que la crisis del COVID-19 acabó con el 6.7% de las horas de trabajo a nivel mundial en el segundo trimestre del 2020, ¿no? Lo que equivale aproximadamente a 195 millones de trabajadores a tiempo completo. Esto ya supera los efectos de la crisis financiera del 2008 y del 2009. Entonces, ¿qué es lo que podría ser una alternativa? La siguiente, por favor. Pues las cooperativas, ¿no? O las expresiones de la economía solidaria. Y también nosotros como personas nos insertemos a estas economías alternativas. Nos parece que las cooperativas están demostrando ahora en las crisis y en todas históricamente la verdadera fuerza y el verdadero afán de la solidaridad, ¿no? Así, por ejemplo, esta organización llamada SICOPA, ¿no?, Organización Internacional de las Cooperativas de la Industria y los Servicios, ha enlistado algunas de las iniciativas cooperativistas en todo el mundo. ¿Qué están haciendo las cooperativas para enfrentar esta crisis? La siguiente, por favor. Pues bueno, por ejemplo, en la India, pues algunos miembros de la Federación Cooperativista SEWA, que es una cooperativa grande de allá, que está conformada principalmente por mujeres del sector informal, que son de las más vulnerables en esa región, ha adoptado pues, la estrategia de justamente proporcionar alimentos, botiquines de salud y una transferencia directa de efectivo a familias en situación de confinamiento. Estas familias tienen justamente esta escasez, ¿no? O sea, una precaria salud, una precaria alimentación y pues muy pocos recursos para poder sobrevivir en el día a día. La cooperativa para la educación, rehabilitación, empoderamiento e inclusión, CERCINA, en Nazaré, Portugal, se ha dedicado a difundir mediante la radio regional justamente noticias y
información pertinente, ¿no? Para la salud pública de la región en la cual están insertadas, y además, pues de alguna manera también sirve como un acompañamiento para aquellas personas, sobre todo las de la tercera edad, que están viviendo un aislamiento social que evidentemente a todos nos está afectando. La siguiente, por favor. Los miembros de la cooperativa de trabajo asociada Ipiranga, en Brasil, tomaron la iniciativa de producir los equipos de protección individual, ¿no? Para los médicos, los profesionales de la salud, y así ayudar a protegerse en contra del coronavirus. De igual manera, las cooperativas, algunas de las cooperativas insertadas con la cooperativa Mondragón en España están haciendo lo mismo. Y bueno, otra de las opciones, otras de las formas o de las expresiones que se está viendo esta solidaridad es también lo que está haciendo la cooperativa italiana afiliadas a la Lega Coop, que aquí lo interesante es justamente lo que se pone, ¿no? Inspiradas en el sexto principio de las cooperativas, ¿no? Que es justamente la cooperación entre las mismas cooperativas, que podría ser un tema interesante, ¿no? Cómo las cooperativas están reflexionando los principios y los valores que nos fundamentan para justamente hacer una economía solidaria más concisa, ¿no? Y bueno, están produciendo 400,000 mascarillas de algodón para igual las personas involucradas en esta cuestión de la contingencia, que pues, no para el trabajo, ¿no? Y por último, pues tenemos algunas de las evidencias, digamos, directas que hemos platicado con las cooperativas que están aquí en México, la Ciudad de México y en Oaxaca. La cooperativa Vicia, por ejemplo, nos comentaba su caso, algún colectivo por ahí que trabaja con derechos laborales, pues se vio anulado en cuanto a los recursos gubernamentales y no tenían con qué sobrevivir. Entonces le dijeron, oye, pues empléame, ¿no? Dame un trabajo. Las cooperativas no funcionamos normalmente así, solamente dando empleo como si fuera los otros tipos de organizaciones. Más bien lo que le dijeron, bueno, te damos un medio, que en este caso fue un triciclo. Este triciclo trae bebidas y trae productos transformados de cacao, que es a lo que se dedica la cooperativa, y entonces ellos mismos van a subsistir, ¿no? Entonces, además los capacitaron, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de decir, no te puedo emplear, porque además nosotros como cooperativa estamos justamente tratando de sobrevivir, bueno, vamos a ver una posibilidad para que ustedes también puedan tener una vía de salida en esto, ¿no? La Unión de Maestros Mezcaleros de Miahuatlán, por ejemplo, lo que están haciendo es alianzas, ¿no? Están aliando con cooperativas en la Ciudad de México y en otras regiones del país para poder seguir comercializando sus productos, porque pues el mezcal tiene una naturaleza muy particular y el agave también. Entonces una vez madurado tiene que hacerse, no se puede almacenar. Entonces estos maestros además están compartiendo sus recursos, ¿no? Y justamente ahí sí tomo a Luis, porque ellos están distribuyendo de manera solidaria, o sea, entre los mismos maestros que son de diferentes familias, se hacen el embotellamiento, se prestan el palenque y también están buscando maneras de bajar los costos para hacer llegar sus productos a los mercados o a las personas que están más interesadas en ello, ¿no? La cooperativa Yamello, por ejemplo, pues creó botiquines de medicina doméstica para poder salir de estas cuestiones, no solamente, digamos, de salud física, sino también la psicosocial, ¿no? Tienen todos unos botiquines increíbles y están también teniendo solidaridad en sus canales de distribución, incluyendo a otras cooperativas en los mercados orgánicos en donde ellos trabajan, ¿no? Eso me parece muy loable. Y al final también la cooperativa Macri, que está insertada en Xochimilco, que está haciendo despensas solidarias para todas bueno, no todas, pero para muchas personas de la tercera edad que son circundantes de la región donde trabajan, y entregándoles a domicilio para que ellos no tengan la necesidad de salir, además de reforzar la relación que ya tienen con los pequeños productores para esos productos que ellos tienen en sus parcelas, transformarlas en los diferentes reservas y mermeladas y más salsas que hacen la cooperativa Macri, ¿no? Entonces esos son de los ejemplos que están también haciendo las cooperativas aquí en la Ciudad de México y una en Oaxaca, ¿no? Y bueno, por último, pues retomar lo que dicen los mismos autores, Birchall y Hammond, y dice, bueno, la mayoría de las ventajas que se derivan de la membresía, de las cooperativas se derivan de la membresía, o sea, de que los socios son al final los que tienen propiedad exclusiva de la cooperativa, y son dueños, pero no son dueños, ¿no? O sea, es parte de la naturaleza de las cooperativas. Yo no puedo decir, yo tomo mi parte y me voy, no se puede así, ¿no? Sin embargo, sí, en la democracia de la toma de decisiones, todas nuestras voces se escuchan, ¿no? Entonces, sobre esto, esta democracia y esta visión compartida, pues se ejerce un control de beneficios
Y con una visión holística y una visión más solidaria, pues justamente se puede profundizar en la ayuda y en la solidaridad a otras personas, organizaciones y en general seres vivos que están insertadas en la comunidad en la cual estamos. Entonces, al final podría ser que las cooperativas y su naturaleza, en este caso, no centrada en el capital y centrada en la democracia, en las decisiones y por lo tanto en el compartir pensamientos y opiniones acerca de lo que está pasando y la sensibilización hacia el entorno, pues podría ser una buena opción para salir de esta crisis del COVID-19, ¿no? Entonces, por ahí es nuestra aportación. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a Patricia Couturier y a Arturo González. Y bueno, le estaríamos dando la palabra a Graciela Carrillo y a José Ignacio Ponce para presentar la ponencia Condiciones para la economía circular en América Latina bajo el contexto de la pandemia. Adelante, Graciela y José Ignacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Empieza la doctora Graciela, pero no sé si... Ya está. Perdón, no estaba mi micrófono. Ahí está. ¿Listo? ¿Ya pueden ver la pantalla? Ya la vemos, Graciela. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Esta ponencia la presentamos José Ignacio Ponce Sánchez, que es estudiante del doctorado de Ciencias Sociales, ya casi doctor, está a unos días de presentar la defensa de su tesis. Y bueno, hay una servidora, Graciela Carrillo, con este tema de economía circular y hemos trabajado también el tema de bioeconomía. Y bueno, vamos a presentar esto. Condiciones para la economía circular en América Latina bajo el contexto de la pandemia. La pregunta que nos surge cuando empezamos a trabajar esta investigación fue si las políticas públicas que van enfocadas a la economía circular podrían dar una mayor posibilidad de recuperación que las políticas tradicionales y qué retos y posibilidades había para América Latina, ¿no? Y el objetivo lo centramos en esa misma lógica de identificar esfuerzos previos a la pandemia que ya venían orientándose hacia ciertos indicadores que nos decían vamos caminando hacia la economía circular. Con una hipótesis más bien centrada en el tema de las políticas, ¿no? Nosotros pensamos que la transición solo se puede presentar si hay políticas decididas de los países que vayan en dos sentidos. En el primero, impulsar a las ecoinnovaciones sociales en comunidades rurales, donde pues, su propia lógica de vida ya establece empatía con la naturaleza. Y en segundo lugar, la innovación de tecnologías limpias hacia otros sectores. Entonces, en el contexto, cuando analizamos estos temas, siempre ubicamos como en esta trayectoria, pensando que la economía circular apunta en una lógica de paradigma, donde desde los años 70 empieza este recorrido y que se ha ido agudizando justamente en los modelos de crisis. La crisis del 2008 dio pauta para que los organismos internacionales impulsaran este aspecto de la economía y el crecimiento verde, que en realidad sí tenemos una posición crítica, o sea, planteamos cómo se han dado las cosas, pero pensamos que fue una forma simplemente de encontrar oportunidades de negocio ahora en la lógica de lo verde para salir justamente del momento de crisis. Y en esa lógica aparecen estos nuevos conceptos de economía circular, economía sin plástico. Ahora nos volvemos a centrar en un momento de pandemia donde 20 y 21 parece que nuevamente nos apunta hacia una crisis donde es necesario volver a reconsiderar los esquemas y las inversiones. Revisamos que los impactos están como en el nivel salud ambiental y socioeconómico y justamente nos queremos centrar un poco en la parte ambiental, donde los que son muy optimistas señalan que, bueno, hay un efecto positivo viene de la reducción de la demanda de fósiles y por tanto de los gases de efecto invernadero y que en algún sentido las personas están adquiriendo una mayor conciencia social, pero pues como lo escuchamos en la conferencia inicial y también en algunas otras ponencias, en realidad venimos en una inercia donde la alteración de los ecosistemas y los desequilibrios se mantiene
mantienen y en esta pandemia se mantienen, ¿no? El aumento de residuos biológico-infecciosos por todo el tema de salud en los hospitales también es todo un tema que ha crecido, y el aumento del consumo de plásticos, porque también con este criterio de sanidad nuevamente se ha vuelto a utilizar mucho los plásticos, ¿no? Estos efectos pues también repercuten en términos de indicadores económicos y en el plano social por la incertidumbre que genera y porque todos estos problemas pues se van presentando con mayor agudeza justamente en los estratos muy pobres, ¿no? Entonces hay que repensar el modelo en la lógica de una mayor cooperación que implique cambios en los patrones de consumo y de producción. En esa idea, la economía circular lo que plantea es ir de un proceso lineal hacia un proceso circular donde se tenga como principios la reducción, la recuperación, el reciclaje y la reutilización. Y del concepto pues ya se ha hablado mucho, ¿no? Por ejemplo, la Fundación MacArthur lo ha con su, digamos, con su participación, ha como promovido mucho el concepto. A nivel académico, pues han proliferado la cantidad de artículos. En el 2014 había apenas unos 30, después del 2016 más de 100. Actualmente hablamos de 150 o más artículos en los journals que hablan de economía circular, donde, contrariamente no hay como una definición única, pero sí hay reiteración en ciertos elementos como el tema de la equidad social se recupera mucho, el de las generaciones futuras, la calidad ambiental. Y entonces en esa revisión nosotros lo entendemos así como un nuevo paradigma que va a promover la producción de manera sostenible, reduciendo el consumo y tiempo de fuentes de energía y desperdicios, en un modelo donde los productos, procesos y servicios se diseñan para optimizar los recursos utilizados y minimizar la generación de residuos. Esto ha dado pauta para que surjan muchas alternativas en diversos sectores, ¿no? Y también para que existan vínculos en el campo de la creatividad, de la innovación. El tema de recuperar y reciclar subproductos genera innovación tanto a nivel de producto, a nivel de proceso en la ecoeficiencia, a nivel de producto en el ecodiseño y a nivel organizacional en la simbiosis industrial. En sí, la economía circular no tiene como un desarrollo teórico propio, pero sí tiene un antecedente sólido que está en la economía ecológica, que establece muy claramente los límites del planeta y hace una medición de flujos físicos, y en la ecología industrial en particular, porque propone justamente la identificación de sinergias para el reuso, reciclaje y reducción. Y aquí sí hay un desarrollo teórico profundo con distintas orientaciones que van desde la desmaterialización de la economía a nivel micro cuando se hacen ejercicios de simbiosis industrial y a nivel macro cuando se utilizan las matrices de análisis de flujo de materiales, y hasta un nivel en que se hace analogía con los ciclos biológicos o enfoques en la perspectiva de insumo-producto. Y a nivel empírico hay perspectivas de gestión ambiental a nivel corporativo y a nivel de parques industriales. Este es un ejemplo en el tema de simbiosis donde hay muchas experiencias a nivel internacional que han sido, digamos, exitosas en términos del intercambio de residuos. Actualmente, una de las cosas que se impulsa mucho es el tema de los modelos circulares de negocio, y hay un concepto que ha surgido que le llaman el modelo mariposa para este tipo de negocios circulares, y que precisamente resalta que hay una ala de la mariposa que identifica oportunidades de rediseño, donde ya se venían utilizando productos no renovables o finitos, y otra que comprende procesos ecosistémicos para utilizar aquellos materiales que son renovables. Bueno, en términos de política, China, la Unión Europea han encabezado estas iniciativas. Desde el 2014, por ejemplo, está el programa hacia una economía circular, un programa cero residuos. En el 2015, la Comisión Europea vuelve a presentar una estrategia de economía circular. Este concepto de las R se ha multiplicado hasta hablar ya de metodologías de las 8 Rs. En varios países, por ejemplo en China, desde el 2008 surge la Estrategia Nacional
y la Ley de Promoción de Economía Circular. En la Unión Europea ya hay listas que han crecido de lo que llaman materias primas críticas, están estudiando la sustitución de materiales, están estudiando el estatus legal de lo que llaman ahora materias primas secundarias, para que no exista diferenciación o discriminación de los productos que van con materias prima virgen o los que van con materias primas secundarias. También hay iniciativas sobre trato igualitario de fertilizantes y biofertilizantes. El caso de Kalundborg pues es el más emblemático en simbiosis industrial, pero actualmente Dinamarca también trabaja en sustancias químicas que podrían impedir el reciclaje y también han impulsado modelos de negocio. Hay un modelo que se llama Viga, que lo que hacen es que las madres se anotan como en una membresía y entonces pagan, me parece, bueno, pagan una cantidad mensual y con eso les están renovando la ropa de los bebés para que no estén comprando cada vez ropa de distintas tallas, ¿no? En el caso de Finlandia, en Canadá y hace apenas unos días en Paraguay y Uruguay organizaron lo que son ya los foros de economía circular. Entonces el tema como que está creciendo mucho. El tema de las publicaciones, como les decía, se ha incrementado en los últimos años y la participación de producción científica en América Latina pues no es tan representativa como vemos aquí, que los principales países son Inglaterra, China, Italia, España, ¿no? Los países de Europa y China. Pero en América Latina ya también está creciendo la producción científica sobre economía circular, principalmente en Brasil, ¿no? Y en México como en segundo lugar. Ahora, particularmente en el caso de México, tenemos iniciativas también iniciativas públicas de economía circular, que como vemos en los países, Chile es uno de los que va un poquito más adelantado en cuanto a iniciativas, Perú y Ecuador, pero en el caso de México también tenemos ya algunas, ¿no? Por ejemplo, el Plan de Acción por una Economía Circular que anunció el año pasado el gobierno de la Ciudad de México, la Visión Nacional hacia una Gestión Sustentable de la Semarnat del año pasado. Este año se presentó una iniciativa de la Ley General de Economía Circular por parte del Senado de la República y además las distintas cámaras de papel, de envases, de Tetra Pak, están también de latas de aluminio, están también trabajando pues en estas ideas de la economía circular. Ahora, no podemos ser como 100% optimistas porque el tema de la economía circular también tiene una perspectiva crítica, ¿no? Y la perspectiva crítica va como en tres sentidos, que es que en muchos casos se ve como que el tema de desarrollo sostenible y economía verde llegó a hacerse tan coloquial, ya tan quemado, coloquialmente diría tan quemado de que todo el mundo lo usa, que la economía circular viene a ser como una reinvención del concepto. Una que me parece muy fuerte es que el optimismo tecnológico, porque con la economía circular pareciera que entonces podemos seguir produciendo y produciendo y aunque reciclemos y seguimos, nuestra mente de consumidor sigue en la lógica de el infinito, ¿no? Y no cuestiona realmente que el gran problema es nuestro modelo de consumo. Y luego que bajo la economía circular es esto, ¿no? Como que todo es ilimitado y que los residuos se van a poder estar reciclando eternamente. Aquí, desde la economía ecológica, pues hay dos cuestionamientos. La ley de la termodinámica establece que todo proceso implica un consumo de energía. Y entonces pasar de baja a alta entropía implica poner límites al reciclaje, porque estamos en el uso de la energía. Y la paradoja de Jevons que dice, bueno, cuando hay mayor eficiencia, muchas veces lo que generamos es un efecto rebote, porque entonces la producción en términos absolutos aumenta aun cuando en términos relativos disminuye. Una de las preocupaciones que ahora nosotros tenemos es cómo ir midiendo los avances de América Latina en ese sentido, que es lo que va a presentar Nacho. Gracias, doctora. Como les comentaba la doctora, ya que tenemos todo el marco analítico, toda la teoría, todos los conceptos, si se puede llamar así, de la economía circular, es ver cómo ha avanzado, qué
¿Qué características tiene particularmente América Latina dentro de la economía circular? Porque siempre ese tipo de planteamientos se ven desde la forma teórica, pero no se ve ya desde la forma empírica, si lo queremos ver así, o formas de medirla, o analizarla, o estudiarla, para ver si tienen avances con respecto a los años y a ver si estas políticas, estos planes, estas acciones que se implementan desde los gobiernos realmente ayudan no tanto al crecimiento económico, sino en este caso a reducir los materiales, a reutilizarlos, a reciclarlos, etcétera. Esto es un poco resumiendo lo que había comentado la doctora, que pasamos de 3 R's, que era reducir, reutilizar y reciclar, hasta 8 o 9 R's, que van mucho más complejas. La siguiente, por favor, doctora, porque yo no le puedo cambiar. Gracias. Lo que hicimos fue plantear algo como un modelo de vigilancia o una vigilancia de la economía circular en América Latina. Tratamos de plantear un marco para buscar indicadores que nos dejaran ver la situación actual de la economía circular en América Latina. Y los indicadores que buscamos los dividimos en 4 temas principales. En la producción de residuos, para ver cómo es la composición de los residuos en América Latina. La gestión de los residuos, es decir, una vez que sabemos qué residuos tenemos, cuántos residuos tenemos, es cómo se trabajan en América Latina, cómo se tratan en América Latina, y no tratarlo solamente desde el punto de vista del reciclaje, por ejemplo, de la reutilización, sino desde la forma en la que se eliminan o se almacenan estos residuos, tienen implicaciones ambientales. También tenemos el tema de materias primas secundarias o desechos de alto valor, que también se les puede conocer así, y tenemos la parte de competitividad e innovación. Estos temas están relacionados con las esferas prioritarias de la economía circular, que suelen clasificarse en plásticos, desechos de alimentos, materias primas críticas, construcción y demolición, biomasa y productos biológicos. Y los indicadores los sacamos de la información existente en el Banco Mundial. La siguiente, por favor. Este es un cuadro que resume un poco los indicadores que encontramos, porque en sí tal cual no tenemos indicadores específicos para la economía circular. Y en la parte de producción de residuos tenemos los residuos orgánicos de los alimentos. Luego tenemos la proporción de vidrio, metal, otro tipo de residuos, papel, cartón. Aquí nos enfocamos sobre todo en los materiales, que son los más comúnmente reciclados en América Latina y en general. Luego tenemos los desechos de alto valor, materias primas secundarias, que son los desechos de construcción y demolición, que se están poniendo muy de moda la reutilización y el reciclaje de esto, sobre todo en Europa, porque es más barato reciclarlos y reutilizarlos que volverlos a producir, y se reducen mucho los impactos ambientales de los mismos. Y tenemos también los residuos especiales electrónicos, que son todos los de celulares, computadoras, que básicamente por 1 tonelada de desechos electrónicos se recuperan más materiales como el oro, cadmio, etcétera, que si se minaran desde una mina tal cual. Luego tenemos la gestión de residuos, que es lo que les comentaba yo, que es la recolección de residuos, qué cobertura total de la población se tiene de recolección de residuos, el tratamiento de residuos en vertederos controlados, el tratamiento de residuos en vertederos públicos, y el tratamiento de residuos de reciclaje, que sería lo más importante. Y finalmente el tratamiento de desechos en sistemas de gas de vertedero sanitario. Todos estos son el porcentaje de los residuos que se trabajan en cada uno, que se utilizan en cada uno de estos. Y finalmente, para competitividad e innovación, tenemos el porcentaje de energía renovable del suministro total de energía primaria, los combustibles que son renovables y provienen de desechos, que en este caso serían de biocombustibles o de desechos biológicos. Y finalmente la producción eléctrica a partir de fuentes renovables, excluyendo la hidroeléctrica. Y la siguiente, por favor, doctora. Bueno, ahorita no me voy a meter tanto en la composición de residuos, porque digamos, cada país es muy particular, digamos, dado el tamaño de país, tendrá que ser el porcentaje de residuos. Pero lo que sí se nota es que la mayoría de los países, más bien todos los países de América Latina, el mayor porcentaje de sus desechos, o la composición de sus desechos, está dado por los residuos orgánicos de alimentos. Ni siquiera por los del campo, sino son residuos orgánicos de alimentos.
que dadas las características que ahorita más adelante vamos a ver de cómo se trabajan o cómo se utilizan estos residuos, no son utilizados o no son reutilizados de la forma más óptima. En segundo lugar, tenemos otro tipo de residuos que son muy variados. Tenemos vidrio, papel, cartón y madera que también son muy reciclables, y el metal. El siguiente, por favor, doctora. Luego tenemos la parte, creo que no se ve tanto el título, que es la parte de residuos especiales de construcción y de demolición, en el que no hay datos para la mayoría de los países de América Latina, nada más tenemos datos para Brasil, Costa Rica y México, que son no tanto datos oficiales, sino son datos que vienen de sus cámaras de la construcción. Por ejemplo, aquí en México sería Canacintra. La siguiente, por favor, doctora. Los residuos especiales electrónicos en los que hay más datos, pero igual aquí Argentina, Brasil y México son los que más producen por el tamaño del país. Y en estos, este tipo de residuos tienen un tratamiento muy especial en México, por lo menos hasta hace algunos años. En lo que se hacía era se recolectaban y no se trabajaban aquí o no se reciclaban aquí, sino se vendían a otros países como China o países de África, donde se encargaban de desamblarlos y reutilizarlos. Pero la forma de reutilizarlos, de extraer materiales como el oro, el cadmio, el silicio, era quemándolos, por lo que podríamos decir que no quedaría dentro de la economía circular, porque la forma de recuperar esos residuos, esos nuevos materiales, no es la forma más ambientalmente amigable posible. La siguiente, por favor, doctora. Les quedan 3 minutos. Gracias, Sí, José. me voy rápido. Entonces, la siguiente, me voy a la parte de gestión, por favor. La siguiente, por favor, doctora. ¿Cómo se trabajan los residuos en América Latina? Tenemos una cobertura. Aquí lo que hicimos fue sacar el promedio mundial, que está alrededor del 73%, y en la que la mayoría de los países de América Latina tienen una recolección de residuos por arriba del promedio mundial. ¿Qué significa eso? Que se tienen implementados programas o servicios de salubridad, si le podemos llamar así, en los que la mayoría de la gente, tanto en ciudades como en el campo, tienen sistemas para poder deshacerse de sus residuos. El siguiente, por favor. El tratamiento de residuos en vertederos controlados, donde la mayoría de los países son los naranjas, están debajo del promedio mundial. ¿Qué implicaciones tiene esto? Los vertederos controlados son aquellos en los que se hace separación de basura, por ejemplo, todo lo que es reciclable, todos los materiales, plástico, madera, papel, cartón, metal, etcétera, los electrónicos, y el resto, que es lo orgánico, se entierra para evitar que se haya proliferaciones de plagas como ratas, cucarachas, etcétera, y despidan malos olores. Los vertederos públicos sería lo opuesto, donde no hay un control de los residuos, son de libre acceso y todo se tira por igual. En este caso tiene ciertas implicaciones, sobre todo en la economía de ciertos países, porque estos vertederos públicos son de libre acceso para la gente, los pepenadores que les llamamos en México, que pueden recolectar cosas ahí que después se pueden revender, las latas, el plástico, etcétera. Estos dos tipos de vertedero, antes de irme al reciclaje, tienen implicaciones, porque, por ejemplo, los vertederos controlados se pueden utilizar en biodigestores, en el que se ponen los biodigestores arriba de las tierras o de las capas de desechos que se van haciendo, se produce gas metano, y ese gas metano se puede almacenar para producir electricidad o para venderse. Y en los vertederos públicos está el problema de que se produce este gas metano, pero este gas metano se va directamente a la atmósfera, por lo que tiene problemas ambientales. Y el tratamiento de residuos de reciclaje, también si vemos estamos bastante mal, digamos, nadie está sobre el promedio, que son los países verdes, y todos estamos por debajo del promedio mundial, es decir, se recicla muy poco de lo que se desecha en comparación con el resto del mundo. La siguiente, por favor, doctora. Y los únicos datos que se tienen, por ejemplo, para tipos alternativos que tienen que ver ya más con la economía circular, son el tratamiento de desechos de sistemas de vertedero sanitario, que no es tanto los biodigestores, sino que se almacena todo tipo de basura, aunque no se separe, y se pone dentro de cápsulas. Y estas cápsulas forman gas metano, otro tipo de gases, que después se pueden reutilizar para
producir electricidad. Principalmente en América Latina lo que se hace es ese gas se quema, que tampoco no es lo ideal, pero por lo menos se están haciendo esfuerzos en la mayoría de los países para tener estos tipos de cápsulas donde se produce gas por medio de los desechos y se puede utilizar para producir energías alternativas. La siguiente, por favor. ¿Cómo estamos en los combustibles renovables y de desechos en América Latina? Aquí tenemos un problema que hasta el 2015 fue que hubo datos en el Banco Mundial. Después de esto, el Banco Mundial hizo su metodología en el que abarcaba todo tipo de energías o todo tipo de combustibles, los puso en otro tipo de combustibles renovables y ya no teníamos la forma de identificar qué venía, por ejemplo, de alimentos o qué venía de biomasa, etcétera, como si teníamos aquí para identificarlo. Si se dan cuenta, fue reduciéndose la cantidad de combustibles renovables y de desechos que se utilizaban del total en América Latina. La siguiente, por favor, ya voy a terminar. Y finalmente la producción de electricidad a partir de fuentes renovables. De hecho, aquí se excluye la hidroeléctrica, pero también incluye la eólica, la térmica, etcétera. Aquí lo que nos interesaría ver, que es a futuro buscar esos indicadores, son la producción de electricidad exclusivamente de desechos biológicos, de biomasa, que es la que nos serviría. La última, creo que es la que me falta. Y la de consumo de energía renovable, que es un poco, les digo, como ya al final lo terminó agregando el Banco Mundial a partir del 2015 y es el único dato que se tiene. Le digo, aquí los presento igual hasta 2015 como tenemos los datos anteriores, que se dan cuenta solamente en algunos países como Uruguay, Brasil, es que se ha incrementado el uso de energía renovable. En los demás países o se disminuye o está estable, es decir, no hay inversiones en este tipo de energías. Y creo que ya es la última. Pues quisiera llegar a los comentarios finales rápidamente. Nos parece relevante que se desarrollen herramientas de medición que nos permitan ver cómo se está comportando el tema de recuperación de materiales que minimicen los impactos. Por supuesto, hace falta estrategias para incentivar el uso de materiales reciclados y el uso de materias primas secundarias, más allá de solamente las que son vírgenes. Las acciones de economía circular en América Latina y el Caribe se limitan básicamente a lo que presentaba Nacho, que es la gestión y el reciclaje de residuos, pero hay poca exploración sobre la valorización de otros subproductos, sus iniciativas. Todavía estamos muy lejos de lo que se ha presentado y avanzado en países de Asia y Europa. Y una reflexión importante que queda pendiente sería en las decisiones de política hacia la economía circular hay que tener muy claro cuáles son los límites. Está bien extender el ciclo de vida de los productos, pero ¿hasta dónde podemos pensar que el reciclaje es una alternativa? Es necesario, como todo paradigma que transita hacia una nueva lógica, generar nuevos mercados, pero también generar un nuevo pensamiento de la sociedad. Y sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a José Ignacio y a Graciela por su exposición. Y bueno, entonces vamos a pasar a una ronda de intervenciones de los compañeros que están en la sala. Creo que, déjame checar. Ya estoy viendo, está levantando la mano Carlos Rodríguez. Adelante, Carlos. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Muy interesantes las exposiciones. Yo quisiera preguntar en esta última, pues ya lo dijeron, ya lo dijo Graciela, sobre estas críticas que hay al modelo de economía circular, teniendo los antecedentes de otros procesos que también tenían que ver con modalidades emergentes que podían darle mejores condiciones a la economía, haciéndola más sustentable, lo que se mencionaba de la economía verde, etcétera, el desarrollo, propiamente el desarrollo sustentable. Es decir, parece que la economía circular nace en esa idea de una forma de organización, de reutilización de los procesos industriales que podría limitar los efectos ambientales a través de un mejor uso de la energía y de los materiales. Pero pues también hay una serie muy importante
límites que podría tener la economía circular, más allá de los tres, estas tres críticas que se hace. Por ejemplo, el tipo de economía, la integración que tiene que tener la industria, digamos también lo que está de fondo, que es el modelo que mueve a toda la industria, que es el modelo de acumulación, que mientras sea atractivo a las industrias incorporar estos cambios, estas posibilidades de reutilizar, de obtener subproductos que puedan ser utilizados, pues en esa medida va a seguir siendo, pero mientras no le deje ganancias, pues va a quedar a un lado. Entonces, finalmente, hay también una crítica al modelo económico que mientras no se modifique en esa lógica, pues serán como ciertos parches que pueda haber. También un poco el énfasis que se hace en los productos, más que en los daños ambientales que de todas maneras hay. Esto, por ejemplo, entonces estas actividades de la producción de energía a partir de subproductos, al final siempre está el problema de los desechos. Al final te quedará un desecho que no puede ser utilizado. Estos venenos que salen de las termoeléctricas que utilizan estos desechos. Entonces hay muchos elementos que se vuelven a repetir de críticas de otros modelos. Yo quisiera saber de ambos, de tanto Ignacio como de Graciela, qué otras dificultades ven para que realmente pueda ser una opción, o tal vez hacer un esfuerzo para ver otros horizontes, más allá de una economía circular que puede tener ciertos límites. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Carlos. Le damos la palabra a Roberto Constantino. ¿Están de acuerdo que, bueno, están ellos dos levantando la mano, que intervengan y luego ya podemos hacer una ronda final? Gracias, Roberto. Gracias, Violeta. Bueno, una pregunta justo para estos dos últimos expositores, ¿no? Pues, conozco el trabajo de Graciela de muchos años y justamente en el contexto de lo que hemos estado discutiendo a lo largo de todo el día, la pregunta, muy en el sentido del planteamiento de Carlos, es, aunque una visión como la que plantean ciertamente se diferencia del statu quo, ¿no? Y permite ampliar las posibilidades de las fronteras analíticas en relación solamente con las dimensiones, digamos, comunitarias, con mayor apego o arraigo con la producción natural. La pregunta es, ¿dónde está la dimensión redistributiva que la distinga de versiones incluso ortodoxas que están también muy cercanas en la actualidad a este enfoque? Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, está aquí un compañero que se llama Julio. No sé si Julio quieres hacer la pregunta o la leo del chat, que dice ¿qué relación con el concepto de sociedades sustentables? Así está formulada la pregunta. Preguntaría a alguien más, quisiera hacer alguna intervención o bueno, primero en lo que se animan, no sé, le damos la palabra a Graciela y a José Ignacio. Sí, muchas gracias. Si me permiten, Nacho, inicio y después complementas. Muchas gracias por las observaciones y las preguntas. Y bueno, efectivamente, este tema de la economía circular tiene muchos bemoles, diríamos en el lenguaje musical, porque justamente cuando de manera muy rápida yo les presentaba como un proceso de transición, en realidad lo que no me dio tiempo mucho de explicar es que de acuerdo a esta idea de las transiciones tecnológicas de largo proceso, de procesos de largo tiempo, una de las cosas que se ha estudiado es que cuando se dan los momentos de crisis económica y de crisis financieras, lo que se busca es un espacio realmente es un espacio de recomposición del capitalismo, donde se abren nuevas oportunidades de negocio para canalizar las inversiones, porque inversiones que se ve que en ese momento están
en una situación de crisis. Y eso pasó en el 2008 justamente cuando venía como ya un muy desgastado concepto de desarrollo sustentable. Se aprovecha el 2008 para abrir esa ventana, esa oportunidad de negocio al capital y decir, ah, bueno, ahora nos vamos hacia nuevos conceptos que es la bioeconomía, la economía circular, la economía cero plástico, cuestiones que tengan que ver con inversiones verdes en ese marco de la economía verde, pero que en realidad lo que están haciendo es simplemente hacer una recomposición del modelo de consumo, del modelo capitalista. Entonces, de ahí derivan todas las demás críticas, ¿no? O sea, ¿cuál sería una alternativa? Porque eso es lo que nosotros nos preguntamos siempre, ¿cómo realmente podemos pensar en que esto se transforme o cómo se dé ese proceso de transición? Efectivamente, lo que dice Carlos. O sea, las empresas se centra mucho este modelo en el tema de producto, aunque hay desarrollo de tecnologías y procesos, pero las empresas lo van a hacer en la medida en que tengan un beneficio económico. Digamos, en cuestiones muy empíricas, cuando me ha tocado ir a algunas empresas, a veces uno piensa que solo cuando van a ganar millones y ellos no, a veces dicen, si nosotros estamos siendo eficientes en términos de no pagar disposición de residuos y que se los lleve a alguien, adelante, ¿no? O si nosotros podemos reutilizar el agua que estábamos tirando y la ponemos en los jardines y nos baja el costo del agua, adelante. O sea, siempre tiene que haber algo, aunque sea mínimo, que beneficie a las organizaciones para que entonces sí puedan tomar esas iniciativas. ¿Cuál sería el otro extremo? Bueno, el otro extremo está en la discusión de cómo modificar nuestros patrones de consumo y llevarnos quizás a este concepto que está tan discutido ya desde hace más de una década, que es el decrecimiento. O sea, cómo nosotros nos tenemos que mover en un sentido hacia a patrones de consumo que nos lleven a disminuir y a alargar el ciclo de vida de los productos que nosotros utilizamos. Entonces, me parece que eso es importante. Ahora, ¿dónde está la dimensión redistributiva en este modelo? Bueno, pues el tema es que desde la política, digamos, desde la publicidad de la política pública ortodoxa, se ha establecido que se generan nuevos empleos, ¿no? Que a partir de estas nuevas tipos de inversiones también hay oportunidades para que otros segmentos se vayan incorporando, los pequeños recicladores, negocios y estos modelos de negocio circular que ahora te pueden llevar a generar otro tipo de opciones de consumo que no requieren esas economías de escala donde mucha gente no tiene acceso, ¿no? Podría comentar eso hasta ahorita y no sé si Nacho quiere agregar. Sí, bueno, un poco en la línea de las dos preguntas. Nosotros no planteamos que la economía circular podría ser una solución. De hecho, se plantea más bien como una crítica de lo que se está planteando o lo que ellos plantean. Un poco ya lo que dijo la doctora y otro análisis que vemos, que se ha visto, es que este tipo de propuestas como la economía circular, la bioeconomía, el libre de plásticos, etcétera, es que como se plantean desde países más desarrollados o tecnológicamente más avanzados, lo que ellos proponen es, bueno, yo desarrollo la tecnología y para que tú puedas estar dentro de este tipo de marcos o este tipo de movimientos, como lo es, en este caso sería la economía circular, pues yo te vendo la tecnología necesaria para producir el biogás en tus desechos, o la tecnología que es menos contaminante para tu plástico, para tu PET, o para tratamiento de aguas, etcétera. Este tipo de relaciones de intercambio, si le podemos llamar así, lo que hacen es que hacen que permanezca la dependencia tecnológica o las relaciones de intercambio desiguales. Porque lo que China hacía antes, bueno, a México te compro tu PET, te compro tus desechos electrónicos y yo acá los reciclo. O sea, México nada más obtenía dinero, pero beneficios tal cuales ambientalmente hablando, o más allá del dinero, como lo comentaba la doctora, no se tenían. O lo que hace Europa, que desarrollan los biodigestores. Bueno, México te vendo los biodigestores, o Centroamérica te vendo los biodigestores. Bueno, lo que hacen es mantenernos en una relación desigual de desarrollo tecnológico, porque nosotros ni desarrollamos esa tecnología, hacemos estudios para ver esa tecnología, ni siquiera la copiamos, nada más se compra, y se compra si es que les conviene a las empresas, y se utiliza y ya. No se ve nada más allá del beneficio económico y no tanto lo ambiental como sería el caso de la economía circular.
Sería un poco lo que complemento de lo que dijo la doctora. Muchas gracias a José Ignacio y a Graciela. Está levantando la mano el doctor Barkin. Adelante. No lo escuchamos. Micrófono. Yo quiero preguntar respecto a las cooperativas. Me llamó mucho la atención, Arturo, en tu presentación, la no mención de de las cooperativas más grandes en México. Estaría pensando en la de Tosepan, estaría pensando en las varias de Chiapas, estaría pensando en Luz y Fuerza del Centro, por no hablar de Tradoc y bueno, podríamos discutir aún el caso de Pascual. Me parece muy sintomático, y además en la discusión de economía social y solidaria no mencionas la proliferación, o mejor dicho, el florecimiento de los mercados periurbanos y la proliferación de los mercados que están generando el concepto del prosumidor. Pues mejor le dejo a eso, es suficiente. Muchas gracias. Bueno, como no hay nadie más, yo tendría también unas preguntas para las dos exposiciones, ambas. ¿Qué relación tendría, por ejemplo, en el caso o cómo se podría tejer en el caso de la economía social y solidaria con estas concepciones de otras economías que vienen y que emergen desde los pueblos? Por ejemplo, esta propuesta que ya lleva varios años de economía nosótrica o economía de la escucha, ¿cómo estarían ahí dialogando y si habría algún puente que ustedes hayan pensado, ¿no? Y bueno, también con la propuesta de la comunalidad. Y en el caso de la economía circular, ¿ustedes qué pensarían, por ejemplo, de este planteamiento que hoy hizo en la mañana, digo, a partir de su propuesta? ¿Qué pensarían de la propuesta que hizo o que hace Víctor Toledo en torno a, por ejemplo, resolver el problema pues de raíz, ¿no? Cuestionando lo que decía muy bien Carlos y muy bien Roberto, pues el modelo civilizatorio productivo de producción que tenemos, ¿no? Y entonces él propone pues un cambio de civilización, y que a veces pues es un poco complicado porque decimos, no lo planteamos porque es muy radical y estamos en el sistema capitalista y no hay otro camino, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo verían estos planteamientos que van más hacia el fondo? ¿Los estarían considerando? Entiendo lo que decía José Ignacio, es una crítica a la economía circular, pero digo, entonces, ¿cuál sería la propuesta, no? Si es una crítica, ¿cuál sería la propuesta? ¿Qué tipo de economía estarían planteando, sobre todo a partir de estas críticas? Y, por ejemplo, la crítica feroz que hay a la bioeconomía, ¿no? También, y entonces, ¿qué estarían proponiendo? Y bueno, está alzando la mano la doctora Patricia Couturier. Adelante, Pati. Sí, yo quisiera preguntar, no contestar porque Arturo es el que contestará las preguntas, pero yo quisiera hacerles a ti, Violeta, y a David un cuestionamiento. Cierto que la cuestión del Tren Maya es algo lleno de contradicciones,
lleno de críticas hacia lo que se va a hacer. ¿Cuál sería la propuesta de ustedes en el caso de que se tuviera que parar o que pararan la construcción del Tren Maya cuando esa zona ha sido no tomada en cuenta durante muchos años, ha sido explotada? Es decir, ¿cómo podemos nosotros trabajar y ayudar a estas zonas que nos preocupan, las zonas, pueblos originarios, todo este tipo de cosas dentro de un sistema capitalista, dentro de un sistema que no los ha ayudado, que nosotros estamos justo haciendo la crítica de que tenemos que ver de otra manera la economía, pero ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? Somos una cantidad dentro de la misma conferencia de Toledo, dio la cantidad de cuántos somos en el mundo. Es decir, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para poder apoyar, ¿no?, a esta zona que ha sido abandonada durante mucho tiempo, y cómo le hacemos para trabajar contra toda esta mentalidad que está justo en contra de lo que podríamos llamar desarrollo? ¿Cuál sería el desarrollo entonces para estos grupos que han sido abandonados? Solamente eso, gracias. Muchísimas gracias, Pati. Bueno, ¿alguien más de los compañeros y compañeras que están en la sala? ¿Alguien más quisiera participar? Bueno, entonces creo que ya no hay nadie más. Entonces yo propongo un cierre, si están de acuerdo, que empecemos ahora de atrás para adelante, que empiece José Ignacio y Graciela con un cierre a partir de las preguntas y si algo se hubiera quedado, y luego Patricia y Arturo, y luego ya Valkin y yo. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, lo que comentaba Nacho, nosotros vemos el tema de la economía circular con algunas estrategias específicas que pueden ser positivas, ¿no? En el sentido de generar opciones de productos, de procesos, de formas de organización que pueden ser favorables para el medio ambiente. Pero nuevamente el tema de las escalas, ¿no? En la medida en que se vea como en una escala macro, esto viene en realidad a atender a los intereses de los grandes productores, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú preguntabas que qué pensamos del planteamiento de un modelo civilizatorio de producción. Yo creo que las dificultades de la transición son enormes por el tema, pues, de la concentración de capital y los intereses de las grandes empresas multinacionales en los procesos de producción del sector que quieras, ¿no? De todos los sectores básicamente, y cómo ante una posibilidad del cambio, ellos obviamente muestran total resistencia y se defienden hasta con los dientes, que lo hemos visto en este país, con todos los errores que puede tener el modelo de la 4T. Una cosa que sí es contundente es que ha ido tratando de generar ciertas equidades y los grupos de interés de los grandes capitales se le han ido encima, ¿no? Y en ese sentido, ¿hacia dónde iría ese modelo? Yo creo que tal como lo plantea el descrecimiento, la alternativa está en el fortalecimiento de las economías regionales y locales. O sea, ¿cómo podríamos realmente transitar? Fortaleciendo esos ámbitos de lo regional y lo local para generar ahí dinámicas y mercados propios que sí pueden llevarnos a un modelo de consumo distinto, ¿no? A tratar de evitar un poco el tema de la obsolescencia, hablar de productos menos manufacturados, ¿no? Hablar de productos que satisfagan necesidades de los entornos locales, y que eso, lo que yo decía, pues es bien difícil, porque si estamos en una economía donde hay una concentración, que además se hizo muchísimo más aguda a partir de la globalización, o sea, los grandes beneficiarios de la globalización son los capitales de las empresas multinacionales. Ahora, ¿cómo reviertes ese proceso para fortalecer a las economías regionales? Es un reto enorme, o sea, muy difícil, pero yo creo que hacia allá tendría que ir la salida. Para mí está en ese tema del fortalecimiento de las economías locales y regionales. Gracias, Graciela. Perdón.
José Ignacio, no sé si algo quieras agregar. Igual un poco en la línea que menciona la doctora, digamos, no, el problema es cómo plantean las instituciones o los países más desarrollados propuestas como la economía circular. Lo que podrá hacer o lo que podrá funcionar para entornos como los latinoamericanos o países en vías de desarrollo es, bueno, tomar de esas propuestas lo que nos funciona y adaptarlas a nuestros entornos y ver cómo podemos trabajarlos a nivel regional y ver qué nos puede funcionar de eso. Es decir, no tomarlo todo, es tomar lo mejor de eso y aplicarlo a nuestros espacios y a nuestros saberes y a nuestras características como países para poder aprovechar de la mejor manera posible. Y sí, un poco viéndolo, como decía Armstrong, desde las comunidades, desde abajo, empezar a ver hacia arriba cómo se pueden ir adaptando algunas opciones de reciclaje, reutilización, etcétera, o de nuevas manufacturas para ayudar a controlar los problemas ambientales. Sería sobre eso. Gracias. Gracias, José Ignacio. Le damos la palabra a Patricia Couturier y a Arturo. ¿Quién quiere iniciar? Sí, pues quizá comenzar con el planteamiento sobre la comunalidad. Pues ese es básico en la economía solidaria. La comunidad como tal pues es un concepto de cooperación, no hay otra cuestión. Entonces es un eje central para la economía solidaria. Quizá lo que deberíamos de ver es que desde un aspecto teórico y de la ciencia social, tratamos de entender conceptos y nosotros denominarlos con base a nuestro entendimiento, pero no forzosamente a las prácticas inclusive ancestrales, milenarias, que se han hecho por muchas comunidades antes que nosotros queramos observarlos y entenderlos y explicarlos y teorizarlos. Entonces, ese es un eje central. La otra es que pues, las demás economías que van naciendo y que se van teorizando, pues pueden ser totalmente extrañas y externas a lo que la base, que sería yo creo que la comunalidad y como tal, la comunidad y la solidaridad son como fundamentales, ¿no? Para dar un ejemplo, pues en el caso de los maestros mascaleros de ahí de la Unión, pues ellos tienen prácticas que aquí en la ciudad y en muchas otras organizaciones, inclusive sociales, serían impensables, ¿no? O sea, la manera en que comparten los palenques, prestan un agave y el otro, pagan con agaves, o sea, las formas de intercambio y de reciprocidad, pues me parece que se quedan muy amplias de realmente lo que podemos describirlas desde el conocimiento empírico científico. Sobre las otras economías, la verdad es que no las conozco, no sabría cómo se vinculan con ello, pero estoy seguro que también son como parte de una expresión base que es la comunidad, el sentido de pertenencia de las personas al lugar donde viven. O sea, no es esta cuestión como utilitarista de ya usufructé, ya exploté, me voy y busco otro lugar en donde puedo hacer lo mismo, ¿no? Que serían las lógicas capitalistas, ¿no? Y por otro lado, pues la cuestión de esta visión capitalista, pues es como justamente lo plantea la doctora Graciela, ¿no? Pues imagínense la economía circular, tan padre concepto y demás, y solamente, o pareciera que preponderantemente con incentivos capitalistas y de rendimientos utilitaristas económicos, solamente sería lo que incentivaría a las organizaciones a adoptar esta economía. Cuando en otras organizaciones sociales, o inclusive sin ser organización como tal legal, son cuestiones de práctica normales. ¿Por qué? Porque hay una vinculación clara con el medio ambiente y con la tierra, ¿no? Entonces, desde ahí podríamos comenzar. Segundo, ¿por qué no se toma en cuenta algunas cooperativas grandes? Bueno, esto ya es una opinión personal. La verdad es que a mí Tradoc y Pascual, pues tienen de cooperativa, pues yo creo que está más sería mejor criticar esos modelos. Tradoc viene de las empresas recuperadas por trabajadores y entiendo toda la cuestión que han vivido para tratar de hacer esta cooperativa, pero pareciera ser que inclusive leyendo los libros que hay sobre Tradoc, que la cooperativa fue como una organización que eligieron porque no había mucho para dónde irse, ¿no? Yo entiendo que ha de ser muy complicado lo que han basado, pero ahorita Tradoc que está en el punto en donde no sabe bien qué hacer, o sea, estaba vendiéndole ya
prácticamente parte de la sociedad, o está haciendo una especie de simbiosis económica muy extraña con una llantera europea. Entonces, pues, esas expresiones no existirían justamente en las cooperativas pequeñas, ¿no? Las cooperativas pequeñas tienen un gran arraigo, y ese arraigo no se vende, no se mercantiliza, y es por eso que también se ponen como ejemplo como cuestiones de solidaridad. Las otras que sí las conozco, como es Pascual, como es Tradoc, bueno, Tocepan es otra cosa, ese ya es una cooperativa de otro mundo y me parece increíble lo que hacen. Pero otras tantas que podríamos mencionar, yo sí creo que estaría entonces más padre que viéramos, hiciéramos unos exámenes de rayos X a esas organizaciones para ver cómo están trabajando y si realmente se están insertando a los principios, a los valores cooperativos, o están utilizando el modelo de organización cooperativa para beneficio o para una cuestión más de, bueno, me tengo que bajo un marco legal, jurídico, conjuntar, pues voy a elegir esta, ¿no? Entonces, ahí me parece que por eso también hemos descartado estas grandes cooperativas, porque exceptuando Tocepan, a mí sí me parece que muchas de ellas están un poquito lejanos de la realidad cooperativista y de la solidaridad que estamos tratando de implementar nosotros como cooperativistas en el día a día con nuestra comunidad y con las personas a las cuales les tenemos arraigo y respeto, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera se podría responder así. Muchas gracias, Arturo. Pati, ¿quisieras agregar algo? Sí, gracias. Bueno, a mí me parece que estamos justamente en un momento crítico. No sé si es una más de las crisis económicas que es a nivel mundial, no solamente en México, sino esta cuestión de la pandemia que paró todo. Yo lo veo aquí en la alcaldía, donde la alcaldía existía alrededor de 90 cooperativas. Ya no existen tantas, como se mueren como nacen, pero hay unas que han resistido justo precisamente porque hay un cambio de mentalidad. Se está haciendo comunidad. Se vende entre la gente de más bajos recursos, se han hecho algunas políticas públicas para impulsar este tipo de prácticas. Entonces, me parece que una respuesta a la pregunta, y gracias David y gracias Violeta, a todos por sus preguntas, es que hay muchos ejemplos diversos. No podemos enfocarnos a uno solo, porque las diferentes regiones tienen diferentes necesidades y diferentes posibilidades. Aquí en la alcaldía estuvimos visitando algunas de las cooperativas donde se hace la trucha, donde se cuida los recursos, donde se produce lo que es propio de la región, y nos parece que el proceso de empatía y de humanización debería de entrar dentro de las discusiones que tenemos a nivel académico. Es decir, que nosotros tengamos capacidad de entender cuál es la problemática de la sociedad, de la gente sin recursos, y entonces hacer comunidad con ellos. Me parece que hay que bajarnos, estar ahí y ver, hacer propuestas lógicas y coherentes, como las que muchas de las cooperativas donde trabaja Arturo y que yo he visto en otras regiones de aquí, deben hacerse. Me parece que tenemos que voltear y ver, con todas las contradicciones que el mismo capitalismo nos lleva, el neoliberalismo, ¿no? Tener un cambio de mentalidad, de forma de pensar, de sentir, de consumir, ¿no? Este es un ejemplo, esta pandemia, me parece a mí, que es un antes y un después. Es decir, en la pérdida de trabajos que se ha dado, ¿no? en todas las regiones, al voltear a ver las cooperativas y que la gente se vuelca en la solidaridad, creo que es lo que nos va a permitir a muchos, y bueno, no me incluyo porque somos nosotros privilegiados, pero a muchos de los que están en las zonas más pobres poder sobrevivir, pero nosotros también tenemos que hacer un cambio de pensamiento y la forma en que vemos las cosas. Solamente, gracias. Muchas gracias, Pati. Gracias a ustedes. Adelante, David Barkin. Llama mucho la atención que no le llamó nada la atención a ninguno de los participantes comentar sobre nuestra presentación.
Patti sí lo hizo. Patti sí lo hizo. Tuve que salir en un momento, entonces tú lo contestas, Violeta. Pero quiero plantear que yo creo que el departamento está en una crisis en este momento. La carrera de economía en particular está en una crisis porque los conceptos que haya planteado de la economía social y solidaria, los conceptos que estamos discutiendo, Violeta, y bueno, toda esta mesa y toda la discusión de hoy en la mañana con Víctor, está completamente ausente de la carrera. Y yo creo que implica, bueno, refleja una grave crisis de lo que estamos ofreciendo en el departamento. Y pues les invito mañana en la noche a escuchar la presentación de los estudiantes del 12º trimestre de economía, que van a también hacer su propia reflexión sobre este tema de su educación en la carrera de economía. Gracias, Violeta, te lo dejo a ti. Sí, no, pues muchísimas gracias a ustedes. Y Patti, también muchísimas gracias por la pregunta. Realmente me parece que es muy, muy importante esto que tú dices. El sur ha sido pues impactado por una gran cantidad de modelos pues que vienen desde la época colonial, ¿no? Y que han seguido. Y nosotros decimos es el resultado de todo este proceso que se ha vivido en estos espacios, ¿no? De todos estos proyectos de la caoba, del Enequén, del turismo, del petróleo, podríamos enumerar muchísimos más, ¿no? Y bueno, en particular esta pregunta que tú haces, aunque me pedía mucho Barky, no te centres en el tren, ¿no? Pero bueno, es cierto, no es el tren, sino es todo un modelo que sigue siendo dominante, ¿no? Y que por eso yo celebro mucho el pensamiento del doctor Víctor Toledo, ¿no? Que pues realmente pues se atreve a ir más hacia el fondo e intentar cuestionar lo que decía hace ratito, modelo civilizatorio que es el que realmente está generando pues la gran crisis en la que estamos, ¿no? Y bueno, y en particular sobre el tren, pues lo que tenemos que decir es algo que ya hemos venido repitiendo mucho, es que tú decías, bueno, ¿qué se puede hacer si no se hace el tren? Bueno, el tren se va a hacer, ¿no? El tren ya se está haciendo, no hay alternativa, el tren es una realidad. Y bueno, pero hay que decir que no solamente es un tren, ¿no? Lo hemos estado diciendo, es un reordenamiento territorial. El problema aquí es que es un reordenamiento territorial basado en este modelo que decíamos de polos de desarrollo. Esta es la gran visión de desarrollo planteada por François Perrault en 1955 en un contexto francés y que ya ha tenido una gran cantidad de críticas esta visión de desarrollo, pero bueno, aquí se retoma, nos sorprendió mucho que se retomara. Y bueno, uno de los elementos centrales es la ciudad, la urbanización, y bueno, nos lo ha venido confirmando todas las conferencias Jiménez Pons, que es el único modelo de desarrollo posible, ¿no? La ciudad. Y entonces, bueno, en un territorio como el sureste, donde predomina la presencia indígena y agraria, ¿no? de comunidades agrarias y ejidos, sobre todo ejidos, bueno, eso nos problematiza, ¿no? Problematiza y bueno, y también esta parte de los corredores industriales, que es la otra parte de los polos de desarrollo. Y entonces, bueno, nosotros decimos, ¿por qué seguir este modelo que ha llevado a una situación de crisis al planeta que es irreversible, ¿no? ¿Por qué seguir en eso? Y bueno, y para muestra un botón, el tren había sido planteado originalmente como un tren que no iba a ser, que iba a ser 100% de diésel, que iba a ser un tren
tren financiado 90% con capital privado, es decir, era un tren completamente que ya después se ha modificado, que no pertenecía al pueblo, que respondía a otra lógica y que están los desarrollos inmobiliarios ahí presentes, ¿no? Y la gran pregunta que tú haces, entonces, ¿qué? Y la respuesta, pues, la dan los propios pueblos, ¿no? Ellos dicen, pues, bueno, nos debieron de haber consultado, pero una verdadera consulta. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos un tren? ¿Necesitamos este modelo de desarrollo? ¿O necesitamos otras formas de transformación que sí se requiere en el sureste? Y eso es lo que están cuestionando diversos pueblos, y el día de ayer eso lo va a tener que responder el gobierno mexicano. 6 relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas lanzan una carta muy fuerte para el gobierno mexicano cuestionándolo sobre el Tren Maya, ¿no? Y va a tener que responder en los próximos días. Apenas ayer se lanzó López Obrador sobre esta cuestión de por qué no fueron consultados. Ellos lo dicen, los pueblos, de manera adecuada, como se tenía que hacer. ¿Por qué no se les advirtió lo que realmente se iba a hacer? No solamente los beneficios, sino algunos elementos de impacto ambiental y social que pudiera traer este desarrollo del Tren Maya, ¿no? Hace ratito, bueno, cuando hablaban de economía circular, bueno, habría que decir que estamos ahorita en 3 millones de visitantes al año, pero se pretende llegar hasta 30 millones de visitantes de turismo internacional y 16 millones de turismo nacional, es decir, habrá una presencia exponencial de turistas, y bueno, hay nada de economía circular ni de economía ecológica, nada, ¿no? Entonces, esa es la gran preocupación que hay, y bueno, que no nada más lo están advirtiendo algunas organizaciones de estos territorios, sino ahora los relatores especiales de Naciones Unidas ya están lanzando una alerta al gobierno mexicano, y bueno, pues tendremos que ver a futuro qué va a pasar, ¿no? Bueno, pues eso sería. Pues bueno, si no hay nadie más, yo les agradecemos muchísimo su participación en esta sala, y bueno, pues estaríamos viéndonos el día de mañana en las otras conferencias. No sé si haya algo más. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias, Violeta, por tu respuesta. Muy interesante. Creo que tenemos que debatir muchos problemas desde diferentes perspectivas. Gracias a ti, Pati, por la pregunta, en verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues un abrazo a todos y seguimos. Okay. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Gracias.